En un mundo donde la ciencia ha desvelado innumerables misterios, aún existen fenómenos que desafían toda lógica y comprensión. Más allá de las pestes y pandemias conocidas, existen epidemias insólitas que han afligido a comunidades enteras, dejando a su paso desconcierto, miedo y un sinfín de preguntas. Hoy, te llevaremos en un viaje a través de las epidemias más insólitas que han sacudido la historia. Desde la epidemia del baile en 1518 que convirtió calles en escenarios de una danza macabra, hasta la misteriosa epidemia de tos que dejó a una ciudad en silencio inquietante en 1965. Serás testigo de episodios inexplicables de hipo incontrolable, erupciones cutáneas que desafiaron a los médicos en Hainan, y la enigmática ceguera temporal que afectó a miles en el 98. Embárcate en esta odisea fascinante y escalofriante, atravesando las epidemias más enigmáticas y desconcertantes que ha presenciado el mundo. Ármate de valor para el asombro, la intriga y el misterio ante la realidad de lo inexplicable. Bienvenidos a 10 epidemias insólitas del mundo. Para abordar el tema es indispensable contextualizar el término epidemia, siendo esta la propagación de una enfermedad que afecta a un gran número de personas dentro de una comunidad, población o región durante un periodo de tiempo específico. Es un fenómeno que ocurre cuando el número de casos de una enfermedad supera lo que se espera normalmente en esa área durante ese tiempo. Hecha esta breve explicación, y sin más demoras, empecemos con el conteo. Puesto número 10. Epidemia de gritos, México. Este peculiar suceso tuvo lugar en 1944 en una escuela primaria en La Rumorosa, un remoto pueblo asentado en los áridos terrenos del estado de Baja California, México. La Rumorosa, una comunidad rural, estaba experimentando tensiones económicas y sociales como resultado de la Segunda Guerra Mundial y otros factores locales. El brote comenzó en una escuela primaria local, donde varios estudiantes, en su mayoría niñas, comenzaron a experimentar episodios súbitos de gritos incontrolables. Estos episodios se extendieron rápidamente a otros estudiantes y causaron alarma en la comunidad. Estos episodios podían durar minutos u horas y eran difíciles de detener. Se reportaron varios casos entre los estudiantes, pero la epidemia no se extendió más allá de esa comunidad y se mantuvo durante varios días. Las autoridades locales y los médicos intentaron determinar las causas de estos contagios. Se barajaron hipótesis de histeria colectiva. Este fenómeno ocurre cuando un grupo de personas, bajo condiciones de estrés extremo o ansiedad, comienza a mostrar síntomas físicos sin una causa médica orgánica. Factores psicológicos y sociales como la presión académica, los problemas familiares o las tensiones sociales en la comunidad que podrían haber contribuido a los episodios de gritos entre los estudiantes. Asimismo, algunos sugirieron que los estudiantes podrían haber comenzado a imitar los gritos de otros, lo que llevó a una propagación rápida de los episodios en la escuela. La epidemia de gritos en México en 1944 sigue siendo un misterio intrigante y un ejemplo de cómo los factores psicológicos y sociales pueden desencadenar comportamientos colectivos inexplicables. Aunque el evento en sí mismo es difícil de explicar completamente, destaca la complejidad de la mente humana y la influencia del entorno social en nuestra salud y comportamiento. Puesto número 9. Epidemia de erupción de Hainan. En 2002, la provincia insular de Hainan, en el sur de China, fue testigo de un brote inusual de erupciones cutáneas que afectó a un gran número de personas. Hainan es conocida por su clima tropical y es un destino turístico popular en China. La epidemia comenzó en la primavera de 2002, cuando varias personas en diferentes comunidades de Hainan empezaron a desarrollar erupciones cutáneas inexplicables. Los síntomas se manifestaban como ronchas, enrojecimiento y picazón intensa en la piel. Miles de personas en varias localidades de Hainan fueron afectadas por esta epidemia que duró varios meses, con brotes que surgían y disminuían en diferentes áreas de la provincia. Las autoridades y expertos médicos realizaron extensas investigaciones para determinar la causa de la epidemia. Varias teorías fueron propuestas para resolver el enigma. Una reacción alérgica por algún contaminante ambiental fue la primera teoría.
También se consideró la posibilidad de una infección viral o bacteriana que se propagaba rápidamente entre la población escolar. Sin embargo, no se identificó ningún patógeno específico que pudiera ser responsable de los síntomas. Algunos expertos sugirieron que la epidemia podría ser un caso de histeria colectiva o trastorno psicógeno masivo, desencadenado por el estrés y la ansiedad en las comunidades afectadas. También se investigaron las condiciones higiénicas en las escuelas y hogares, sospechando que podrían haber contribuido a la aparición de las erupciones. Se tomaron medidas para mejorar el saneamiento y la higiene personal, como cerrar temporalmente algunas escuelas para desinfectarlas y evitar la propagación de las erupciones. La epidemia de erupción de Hainan de 2002 sigue siendo un ejemplo fascinante de cómo los factores ambientales, psicológicos y sociales pueden converger para crear fenómenos médicos inexplicables. Puesto número 8. Epidemia de desmayo. La India. En 1984, la India estaba atravesando un periodo de agitación social y política. Los conflictos entre comunidades y las tensiones internas eran altos, y el ambiente estaba cargado de estrés y ansiedad. En este escenario surgió la epidemia de desmayos. La epidemia comenzó en mayo de 1984 en varias escuelas de Nueva Delhi. De manera repentina, estudiantes, principalmente niñas, comenzaron a desmayarse en masa sin causa aparente. Los desmayos se propagaron rápidamente a otras escuelas y comunidades cercanas. Los afectados experimentaban desmayos repentinos, acompañados de mareos, náuseas y, en algunos casos, hiperventilación. Los episodios de desmayo duraban desde unos pocos segundos hasta varios minutos. Se estima que miles de personas, en su mayoría estudiantes, fueron afectadas por esta extraña epidemia, la cual duró varios meses, con brotes esporádicos y fluctuaciones en la intensidad de los episodios. Las autoridades y expertos médicos realizaron investigaciones extensas para determinar la causa de la epidemia. Varias teorías fueron propuestas. La explicación más aceptada es que se trató de un caso de histeria colectiva o trastorno psicógeno masivo. Otra, como la calidad del aire y la contaminación, que podrían haber contribuido a los desmayos. Sin embargo, no se encontró evidencia concluyente que relacionara estos factores con los episodios. Se consideró también la contaminación alimentaria o agua contaminada consumidos en las escuelas. Nuevamente, las investigaciones no encontraron ninguna prueba definitiva que apoyara esta teoría. Los factores psicológicos y sociales por la presión académica, el estrés familiar y las tensiones sociales fueron identificados como posibles desencadenantes que exacerbaron la situación. No hubo datos ciertos en las investigaciones, por lo que el caso terminó siendo un misterio. Este evento resalta la importancia de abordar no solo las causas físicas, sino también los factores psicológicos y sociales en situaciones de crisis. Puesto número 7. Epidemia de rascado. Estados Unidos. Este fenómeno insólito tuvo lugar en una fábrica textil en Estados Unidos, afectando a numerosos trabajadores y dejando a investigadores y médicos perplejos. Ocurrió en 1960, cuando Estados Unidos estaba en un periodo de prosperidad económica y cambio social. Sin embargo, en muchos lugares de trabajo, las condiciones laborales podían ser difíciles y estresantes. Este fue el escenario en el que se desarrolló la epidemia de rascado. Los afectados de la epidemia experimentaban una picazón intensa y continua en la piel, lo que les llevaba a rascarse compulsivamente. En algunos casos, el rascado era tan severo que provocaba heridas y abrasiones en la piel. Cientos de trabajadores en la fábrica fueron afectados por esta extraña condición. La epidemia duró varios meses, con episodios fluctuantes en intensidad. Las autoridades y expertos médicos realizaron investigaciones para determinar la causa de la epidemia. Atribuyeron la enfermedad a la histeria colectiva o trastorno psicógeno masivo. Asimismo, se consideró la posibilidad de que algún irritante químico o alérgeno en la fábrica pudiera haber desencadenado la picazón. Se llevaron a cabo pruebas ambientales, pero no se encontró ninguna sustancia que explicara la extensión y la naturaleza de los síntomas.
También se sugirió que los factores psicológicos y sociales como la presión laboral, las condiciones de trabajo y la monotonía de las tareas repetitivas fueron posibles factores que exacerbaban la ansiedad y el estrés, contribuyendo a la manifestación de la picazón. Las autoridades de la fábrica, junto con expertos médicos, tomaron varias medidas para intentar controlar la epidemia. Se mejoraron las condiciones laborales, se proporcionó atención médica a los trabajadores afectados y se realizaron campañas de concienciación para reducir el estrés y la ansiedad. Este evento destaca la complejidad de las interacciones entre la mente y el cuerpo y la importancia de considerar una amplia gama de factores al enfrentar fenómenos médicos inusuales. Puesto número 6. Epidemia de ceguera, Sierra Leona. En 1998, Sierra Leona estaba inmersa en una brutal guerra civil que había comenzado en el 91. El país estaba en una situación de caos y desesperación, con numerosas atrocidades y crisis humanitarias. Fue en este contexto que se produjo la epidemia de ceguera. La epidemia comenzó en una pequeña aldea en la región rural de Sierra Leona. De manera repentina, donde varias personas comenzaron a experimentar pérdida de visión parcial o total sin causa aparente. La ceguera se extendió rápidamente a otras aldeas cercanas. Los afectados experimentaban una pérdida de visión súbita que podía ser temporal o prolongada. En algunos casos la ceguera era total, mientras que en otros, las personas perdían la capacidad de ver con claridad. Se estima que cientos de personas fueron afectadas por esta extraña epidemia que duró varios meses. Las causas de esta epidemia nunca fueron determinadas con certeza, pero varias teorías han sido propuestas. En primer lugar, el envenenamiento. Se investigaron varias fuentes de contaminación, pero no se encontró ninguna evidencia concluyente. Otra teoría consideró la posibilidad de una infección ocular que se propagara rápidamente entre la población. Sin embargo, no se identificó ningún patógeno específico que pudiera haber causado estos síntomas. Factores psicológicos y sociales fueron considerados como una de las causas, dada la extrema tensión y el trauma causado por la guerra civil. Otra teoría aseguraba que la ceguera pudo haber sido causada por problemas nutricionales. La malnutrición severa, común en zonas de conflicto, puede causar deficiencias vitamínicas que afectan la visión. Sin embargo, esta teoría no pudo explicar completamente la naturaleza súbita y masiva de la epidemia. Las autoridades locales, junto con organizaciones internacionales de salud y humanitarias, intentaron investigar y manejar la epidemia. Se proporcionaron suplementos nutricionales y se mejoraron las condiciones de saneamiento, pero el fenómeno persistió durante varios meses antes de desaparecer gradualmente. La epidemia de ceguera de 1998 en Sierra Leona sigue siendo uno de los fenómenos más enigmáticos de la historia reciente. Este evento resalta cómo el estrés extremo y las condiciones de vida adversas pueden dar lugar a síntomas físicos que desafían la explicación médica convencional. Llegamos a la mitad de nuestro viaje, y las epidemias cada vez son más extrañas e insólitas. Si te está gustando el video, no dudes en darnos pulgar arriba, suscribirte al canal si no lo has hecho, y claro, déjame tu opinión del tema que estamos abordando en la caja de comentarios. En el puesto número 5, la epidemia del susurro, Rusia. En 1944, Moscú estaba en pleno esfuerzo bélico contra la Alemania nazi. La ciudad vivía bajo un estado constante de alerta y estrés, con la población civil enfrentando racionamientos, bombardeos y una intensa propaganda gubernamental. Esto fue caldo de cultivo para la aparición de la epidemia de susurros, la cual comenzó en la primavera de 1944, donde personas de diferentes partes de la ciudad comenzaron a reportar que escuchaban susurros inquietantes en sus casas, oficinas y lugares públicos. Estos susurros eran en su mayoría incoherentes, pero a menudo incluían fragmentos de frases alarmantes y desconcertantes. Los susurros eran descritos como voces suaves e ininteligibles, pero suficientemente claras como para ser perturbadoras. Algunas personas reportaron que los susurros parecían provenir de las paredes, el suelo o el aire a su alrededor. Miles de personas en Moscú y sus alrededores reportaron haber experimentado estos susurros. La propagación de los informes generó un pánico considerable en la ciudad. La epidemia duró varios meses,
con picos de intensidad que variaban en diferentes áreas de la ciudad. Las autoridades soviéticas inicialmente trataron de suprimir los informes sobre los susurros, temiendo que pudieran causar pánico generalizado. Sin embargo, a medida que los informes continuaron, se llevaron a cabo investigaciones secretas. No se encontró evidencia concluyente que explicara el fenómeno, y eventualmente, los susurros comenzaron a desaparecer tan misteriosamente como habían aparecido. Las causas de esta epidemia nunca fueron determinadas con certeza, pero varias teorías fueron propuestas, entre ellas la propaganda y espionaje psicológico por parte de los enemigos de la Unión Soviética, la histeria colectiva por el estrés constante de la guerra y a fenómenos naturales atmosféricos o geológicos, causando sonidos naturales que fueron malinterpretados como susurros. La epidemia de susurros de 1944 en Moscú sigue siendo uno de los fenómenos más enigmáticos de la historia moderna. Este evento nos recuerda que, en tiempos de gran tensión y miedo, la mente humana puede generar experiencias que desafían la lógica y la comprensión. Puesto número 4. Epidemia de tos, Estados Unidos. La epidemia de tos comenzó en una pequeña ciudad del medio oeste de Estados Unidos. De manera repentina, un número inusualmente alto de residentes de todas las edades comenzaron a experimentar tos persistente y violenta, que en algunos casos duraba semanas. Los afectados sufrían de ataques de tos severos y prolongados, a menudo acompañados de dificultad para respirar, fiebre y fatiga extrema. La epidemia afectó a cientos de personas en la ciudad, con casos reportados en diferentes barrios y grupos demográficos. La epidemia se extendió a lo largo de varios meses, con brotes que aparecían y desaparecían en diferentes partes de la ciudad. Las autoridades de salud y los expertos médicos atribuyeron como causas de este brote a infecciones virales, donde un nuevo virus respiratorio o una cepa de tos ferina especialmente virulenta podría haber ocasionado la tos. Sin embargo, los análisis de muestras no revelaron la presencia de un patógeno conocido. También se consideró la contaminación ambiental. Se investigaron posibles contaminantes en el aire, el agua o los alimentos que podrían haber desencadenado los síntomas de la tos. Sin embargo, no se encontraron pruebas concluyentes que respaldaran esta teoría. Otra causa podría ser la histeria colectiva, donde el miedo y la ansiedad de la comunidad se manifestaron en síntomas físicos. Las autoridades locales implementaron medidas para controlar la propagación de la epidemia, incluyendo campañas de concienciación sobre la higiene respiratoria y el distanciamiento social. Se brindó atención médica a los afectados y se realizaron investigaciones continuas para identificar la causa subyacente de la tos. Al final, no se pudo llegar a una razón científica de dicha tos y sigue siendo un misterio médico sin resolver, que destaca la complejidad de la salud pública y la medicina. Puesto número 3. Epidemia de hipo, Colombia. En 2011, la pequeña localidad de El Carmen de Bolívar, en Colombia, era conocida por su tranquilidad y su estilo de vida rural. Pero algo convulsionó a la comunidad cuando un brote de hipo inofensivo en una escuela secundaria sorprendió la tranquilidad del pueblo. Los afectados sufrían de episodios prolongados de hipo, que a menudo resultaban en incomodidad y dificultades para realizar actividades diarias normales, como hablar, estudiar o comer. Duraban horas y en algunos casos días. Decenas de estudiantes, principalmente chicas adolescentes, fueron afectadas por esta extraña condición. La epidemia duró varios meses, con brotes esporádicos y fluctuaciones en la intensidad y frecuencia de los episodios de hipo. Las autoridades locales y expertos médicos llevaron a cabo investigaciones para determinar la causa de la epidemia. Varias teorías fueron propuestas. Una de las más aceptadas, la histeria colectiva o trastorno psicógeno masivo. Se teorizó con contaminantes ambientales, como productos químicos en el agua o el aire que pudieran haber causado los episodios de hipo. Sin embargo, no se encontró evidencia concluyente que apoyaran estas teorías. Además, los factores psicológicos y sociales, el estrés académico, la presión social y las expectativas familiares pudieron haber exacerbado la ansiedad y el estrés en las estudiantes, contribuyendo a la manifestación de los síntomas. Y en el segundo puesto de nuestro conteo insólito, tenemos a la epidemia de risa, Tanganica.
La epidemia de risa de Tanganica de 1962 es uno de los eventos más insólitos y fascinantes de la historia médica y psicológica. Comenzó el 30 de enero de 1962 en una escuela de internado para niñas en la localidad de Kashasha, cerca del lago Victoria. 3 niñas empezaron a reírse incontrolablemente y no pudieron parar. Esta risa contagiosa rápidamente se extendió entre las estudiantes. La escuela de Kashasha fue cerrada temporalmente, pero la risa se había extendido a las aldeas cercanas. Se estima que aproximadamente 1,000 personas se vieron afectadas por la epidemia de risa, incluyendo a estudiantes, maestros y miembros de las comunidades cercanas. La epidemia duró entre 6 y 18 meses, con brotes esporádicos que surgieron y desaparecieron en diferentes lugares. Las personas afectadas experimentaban episodios de risa que podían durar desde unos pocos minutos hasta varias horas. Además de la risa, los afectados presentaban síntomas como desmayos, llanto, flatulencia, erupciones cutáneas y, en algunos casos, ataques de pánico. Varias escuelas tuvieron que cerrar debido a la incapacidad de los estudiantes para concentrarse y el miedo al contagio. La epidemia causó una disrupción significativa en la vida diaria de las comunidades afectadas, con muchas personas incapaces de trabajar o realizar sus tareas habituales debido a los episodios de risa. Las autoridades intentaron controlar la epidemia cerrando las escuelas afectadas y aislando a las personas que mostraban síntomas. Se llevaron a cabo investigaciones médicas y psicológicas, pero no se encontró ninguna causa orgánica para los síntomas. Entre las teorías que se han tejido para explicar esta epidemia está la histeria colectiva o trastorno psicógeno masivo. Otra teoría fue la adjudicada a factores psicológicos y sociales. La epidemia ocurrió en un contexto de cambios sociales y educativos rápidos en la región, lo que pudo haber contribuido al estrés y la ansiedad que desencadenaron el brote. Este incidente nos recuerda que, incluso en un mundo cada vez más explicado por la ciencia, aún existen fenómenos que desafían nuestra comprensión y nos dejan maravillados por la complejidad de la mente humana. Y en el puesto número 1, en la cúspide de las epidemias insólitas del mundo, tenemos a la epidemia de la danza, Estrasburgo. En julio de 1518, una mujer llamada Frau Trofea comenzó a bailar incontrolablemente en las calles de Estrasburgo. Lo que comenzó como un evento aislado rápidamente se convirtió en una epidemia cuando decenas y luego cientos de personas se unieron a ella, todos bailando sin descanso durante días y semanas. La epidemia duró aproximadamente 2 meses, con el pico de la actividad a mediados de agosto. Se estima que alrededor de 400 personas fueron afectadas por esta compulsión a bailar. Los afectados bailaban sin parar hasta el punto de colapsar por agotamiento, sufrir ataques cardíacos o morir debido al agotamiento extremo. Las autoridades locales, desesperadas por detener la epidemia, inicialmente intentaron alentar a los bailarines, contratando músicos y habilitando espacios para que pudieran bailar, con la esperanza de que se bailaran hasta la extenuación y se recuperaran. Sin embargo, esta medida solo pareció agravar la situación. La epidemia finalmente disminuyó a medida que los bailarines fueron trasladados a un santuario en las montañas para orar por una cura. Se dice que muchos de ellos se recuperaron después de hacer penitencia y recibir tratamiento religioso. Pero, ¿qué ocasionó tan insólita epidemia? Las causas de esta epidemia nunca se han determinado con certeza, pero varias teorías han sido propuestas. Una de ellas es la histeria colectiva, la cual está desencadenada por el estrés extremo y la desesperación causada por las malas cosechas, enfermedades y otras tensiones de la época. Otra teoría propuesta fue el envenenamiento por cornezuelo. Algunos historiadores sugieren que la causa podría haber sido el consumo de pan contaminado con cornezuelo, un hongo que crece en el centeno y puede causar alucinaciones y comportamientos maníacos. Los factores psicológicos y sociales fueron otras de las causas atribuidas a tan insólita epidemia. Asimismo, otros creen que la epidemia podría haber sido una manifestación de las tensiones religiosas y sociales del momento, en una época de gran cambio y tumulto en Europa. La epidemia de la danza de 1518
sigue siendo uno de los eventos más extraños y menos comprendidos de la historia humana. A día de hoy, sigue siendo un potente recordatorio de cómo el comportamiento humano puede verse afectado por factores psicológicos, sociales y posiblemente químicos, creando situaciones que desafían toda explicación lógica. Y así concluye nuestro viaje a través de las epidemias más enigmáticas y desconcertantes que el mundo ha presenciado. Esperamos que esta experiencia haya despertado tu curiosidad y alimentado tu fascinación por los misterios de la historia y la ciencia. Si este video te ha dejado con ganas de más, no olvides darle un like y suscribirte al canal para no perderte futuros episodios llenos de asombro y descubrimiento. Comenta abajo tus pensamientos, teorías o si conoces alguna otra epidemia insólita que crees que deberíamos explorar. Recuerda compartir este video con tus amigos y familiares para que ellos también puedan sumergirse en el fascinante mundo de lo inexplicable. Hasta la próxima.